Paz y bendición, hermanos. Nuevamente nos encontramos en esta entrevista para el pueblo del Brasil especialmente y también para la humanidad. Hoy, 28 de junio del año 2014. Permítanme, hermanos, hablar de dos cositas antes de dar respuesta a sus amables preguntas. Para poder como plantear un objetivo preciso de lo que venimos tratando. Porque estamos muy dispersos en el entendimiento. Estamos quedados en el entendimiento. Y esa situación no nos ha permitido dar la nota. Y estamos en la época del fin de la humanidad. Las dos cositas son así. Veamos cómo desde el principio de tiempo atrás, pues en todo lo que concierne a nuestros estudios, nos encontramos, digamos, con el Buda. Nuestro Señor es Buda. No es el Buda, es nuestro Señor el Buda. Y Él nos presenta su doctrina de la aniquilación budista como una tabla de salvación, como un desarrollo que propone salvar al mundo. Miren ustedes, la aniquilación budista. Si uno mira aquello detenidamente, encuentra que es concretamente la renunciación al mundo para salvar al mundo. Miren ustedes que les voy a hacer énfasis en este puntito. Más adelante, pues tocando los puntos más destacados de la cultura, de la teogonía, de los desarrollos iniciáticos, nos encontramos con nuestro Señor Jesús el Cristo, para no entrar pues en otras escalas igualmente importantes. ¿Y qué dice nuestro Señor el Cristo? Dice, y lo afirma toda la humanidad, que Él es el Salvador del mundo. Que si Él no se hubiese presentado, no hubiéramos tenido información acerca de la salvación del mundo. Y hasta se pensaba que políticamente era en el tiempo de Pilatos y de Herodes, que era un enemigo para el gobierno. Y también se pensaba de otra manera que pues era un Dios que venía a darle el paso o no a salvar el mundo, que la tierra estaba distanciándose, en fin, que iba a entrar en un caos. Pero lo enfático es que Él en su doctrina, la que vivió, la que experimentó paso a paso y la que entregó, nos dice concretamente: niégate a ti mismo, toma tu cruz a cuestas y sígueme. Y han pasado 2000 años, según el recuento histórico, en que se nos viene diciendo: niégate a ti mismo, toma tu cruz, acuéstate y sígueme. Y a decir verdad, con unas cuantas excepciones que entendieron el mensaje, que entendieron la doctrina, a decir verdad, aquí fracasamos todos. Muy poquitos, contaditos en los dedos de la mano, lograron comprender la doctrina. ¿La doctrina qué? La doctrina del Buda, la doctrina de nuestro Señor es Cristo. A la fecha, dicen que
la iglesia de más populismo, la que vio la cultura occidental, la iglesia católica, apostólica y romana, tiene más de 1.000 millones de devotos seguidores, devotos que se hacen lapidar públicamente si alguien propone hablar siquiera de una de sus imágenes que por las calles llevan en los tiempos de Semana Santa y en los tiempos de festividades. Y sin embargo, nuestro Señor Cristo dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz a cuestas cada día y sigue. Y el Buda hace cerca de 3.000 años. Y todos los grandes profetas dijeron lo mismo. Lo dijeron en otras palabras, en otro tiempo, pero nos lo dijeron a nosotros, que éramos los que estábamos en esas épocas también. Porque fuimos los llamados. Cuando el Buda vino, acudieron los llamados. Cuando nuestro Señor el Cristo, Jesús de Nazaret vino, fueron los llamados. Miren ustedes aún históricamente. Y de esos llamados se suponía que deberían salir los escogidos. ¿Quiénes serían los escogidos? Los que comprendieron la doctrina. Miren, hermano, los que comprendieron la doctrina fueron los escogidos. Y después ya en el fin de los tiempos, en el fin de esta séptima subraza de la quinta gran raza raizaria de nuestra época, en el final, ya ante el apocalipsis que se nos vino encima, y como estamos tan dormidos ni queremos aceptar que estamos en pleno apocalipsis, bueno, aparece nada menos que ese mensajero portentoso, portentosísimo, llamado el venerable maestro Samael Aún Weor. Y viene pues y alegóricamente toca su corneta y llama a la humanidad entera, a la humanidad, a todos los que estamos aquí en el mundo, y nos entrega paso a paso su tabla de salvación en el naufragio humano de una humanidad que ya había sido juzgada en el año 1950. Y nos entrega su tabla de salvación. Y venimos pues allí los llamados. Somos pues a la fecha más de 7.000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra. Y ahí concurrimos los llamados, los escépticos, los burleteros, los traidores, los devotos sinceros, los buscadores, los que ya pues vimos que no había opción, los que ya teníamos una pasta en los infiernos y otro aquí. Aquí vinimos. ¿A qué? A conocer y a recibir su tabla de salvación contenida en la doctrina gnóstica cristiana universal. ¿Y qué era la doctrina gnóstica cristiana universal? Era la realización de él, del maestro Samael Aún Weor, en su vehículo, paso a paso, de lo que fue su doctrina. ¿La doctrina de quién? La doctrina del maestro Samael Aún Weor. ¿Y nuestro Señor es Cristo que ha entregado? La doctrina de nuestro Señor Jesús es Cristo. ¿Y nuestro Señor Buda que ha entregado? La doctrina de nuestro Señor el Buda. Y nosotros vinimos pues, los que fuimos quedando de esa resaca, de esa selección,
los que fuimos quedando, cogimos la bandera y dijimos, vamos. El maestro pedía misioneros y dijimos, vamos. Y renunciamos a los puestos, renunciamos a toda creencia, renunciamos a toda opinión, pues y fuimos siendo ahí los de descarte, poco a poco descartados en el desarrollo del proceso público de la doctrina. ¿Y qué decía la doctrina del Maestro Samael Amador? ¿Qué dice? Dice que tiene 3 factores. Un factor, la muerte. La muerte del ego. Es el primer factor. Y el segundo factor es la transmutación alquímica de las energías sexuales destapado, abierto. Es lo alquímico. Y el tercer factor, primero, segundo, tercero, el sacrificio por la humanidad. Pero miren, hermanos, si nosotros vemos al venerable Maestro Raúl, no hizo lo que hicimos nosotros y lo que hacemos, que es muy grave. El Maestro Raúl en ese entonces era un campesino allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, un agricultor. Vivía como tal, no era ningún terrateniente ni ningún hombre de recursos suficientes, no, vivía allá, labraba la tierra, sembraba el café, sembraban plátanos, sembraban yuca, sembraban pues los productos de la región. Como campesinos, como agricultores, cada uno en su parcela. Y vivían difícilmente, pobremente, en esa situación social, en ese medio. Cuando el Maestro Samael aún llega allá, lo llamó a darles la enseñanza. ¿La enseñanza de qué? De su doctrina. ¿De cuál doctrina? De la doctrina gnóstica, cristiana, universal. Lo mismo que hizo el Buda con su aniquilación budista, que fue y en carne propia vivió y enseñó. Y lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se fue y vivió y entregó su doctrina de la que él vivió. ¿Y qué hizo el Maestro Samael? Vino y entregó su doctrina, la que él vivió. Porque su doctrina es su propia vida. No es que la trajo de allí ni de allá, del este ni del oeste, no. Es su propia vida escrita y transcrita y enseñada paso a paso como él la fue viviendo. ¿Y qué hizo el Maestro Raúl? Entendió eso. Y no se fue, digamos, como nosotros. Nosotros nos fuimos, cogimos la bandera, que somos los gnósticos, y nos fuimos, pues, digamos, a suplantar al Maestro. Nos fuimos a predicar la doctrina del Maestro. Nos fuimos a hablar maravillas de la doctrina del Maestro. Somos unos suplantadores, unos impostores de la doctrina. Y nos llamamos misioneros y hasta nos permitieron que así nos llamaran. Y nos fuimos a hablar bellezas. ¿De cuál doctrina? De la doctrina gnóstica, cristiana, universal, del venerable Maestro Samael Amador, del venerable Maestro Raúl. Fuimos a hablar de esa doctrina. Somos unos impostores. Honestamente, a cartas sobre la mesa, somos unos impostores de la doctrina. Porque uno habla de la doctrina que uno realiza. ¿De cuál doctrina? De la doctrina gnóstica, cristiana, universal, realizada por el Maestro Samael y entregada para que nosotros, cada uno, la realizara. El Cristo vino a salvar el mundo, sí, el mundo de cada uno de nosotros, porque nosotros somos un microcosmos sin desarrollo. Y cuando uno tiene el planteamiento siquiera
intelectual de lo que es el proceso de la iniciación y el proceso del entorno de esa cultura. Se encuentra con los 7 días de la creación, se encuentra con el estudio de la máquina orgánica, se encuentra con unos planteamientos que le van a permitir a uno entender algo de qué es lo que tiene que hacer. Entonces le plantean a uno la muerte del ego. Se la plantean casi tangible. Le hacen ver a uno que uno no es uno sino una legión hablando. Todos ellos. Nuestro Señor Buda, nuestro Señor Cristo, nuestro Señor Samael. Vienen y nos muestran cómo se va a salvar el mundo. ¿Cuál mundo? ¿Cuál mundo salva el Cristo? Este. Si el Cristo no se levanta aquí, a ningún mundo va a salvar. Si en el Buda no hay la aniquilación budista, nadie a Buda llega. Si en la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro maestro Samael Aun Weor y Raoul no se realiza aquí, no hay quien haya hecho la doctrina, no hay quien haya comprendido la doctrina, no hay quien pueda hablar de la doctrina, porque lo que está hablando es de un impostor, de un usurpador, de alguien que se viste con traje ajeno. Nosotros vinimos pues a secundar al maestro Samael y al maestro Raoul. ¿Con qué autoridad? Somos unos payasos payaseando a lo lindo. El maestro Raoul dice, haciendo monerías. No hablan de conocimiento propio. Y a nosotros nos encantó eso del conocimiento propio. Entonces, el conocimiento propio de otro. El conocimiento propio es Cristo, del Buda, del maestro Samael, del maestro Raoul. Hablar del conocimiento de ellos. La doctrina está contenida teóricamente en todas las obras. Ahí está. Pero lo que es la doctrina gnóstica cristiana universal en mí, no se ha realizado. Y ese es el error. Ahí nos agarró el ego. Ahí nos agarró el ego a todos. A los traidores, a los impostores, a los mitómanos, a nosotros. Nos agarró el ego. A todos nosotros nos cogió el ego. Nos dio gato por liebre. Eso del tercer factor, como nosotros lo realizamos, es un sofisma de distracción. Es un engaño a la humanidad. Es una falsedad. ¿Por qué? Porque esa es doctrina de otro, no es doctrina mía. Yo tengo que hablar de mi propia doctrina. Y así que si yo empiezo a trabajar como lo hizo el maestro Raoul para testimonio de la doctrina del maestro Samael, él empezó a trabajar en él y empezó a entregar paso a paso. Se echó sus trapitos al hombro y salió a mostrar y a hablar de una doctrina que él estaba realizando. Que era una doctrina que le permitía a uno superar su condición actual. Que le permitía a uno, pues, cambiar la forma de pensar y la forma de sentir y la forma de actuar. Que uno empezaba un proceso de limpieza, de transformación real. Y que en uno las facultades eran naturales del proceso en que se encontraba. No esperaba anunciar, digamos, los milagros de nuestro Señor el Buda, de nuestro Señor el Cristo, de nuestro Señor Samael Aun Weor. No esperaba. No tenía por qué anunciarlo. Uno los enuncia porque uno es un payaso. Porque uno tiene que anunciar, son cosas verificadas y verificables en el estudio. Participación en el estudio de los eventos de aquí y de los eventos de allá. Es decir, a los sentidos y a lo que es lo esotérico. Entonces, hermanos, yo tenía para decirles esto con mucha tristeza y con mucho dolor. No hemos comprendido la doctrina gnóstica cristiana universal a esta hora, a esta fecha del hundimiento de la humanidad. No la hemos comprendido, porque no la hemos iniciado en nosotros.
porque la doctrina gnóstica cristiana universal de Colombia es la misma de nuestro Señor Cristo, que salva al mundo. Esta doctrina también es la que salva a la humanidad, pero al que la realiza. Al que no la realiza está en la olla. Es un impostor, es un farsante, es un mentiroso. Porque el tercer factor se da es cuando aquí se va desarrollando. Porque aquí no se va desarrollando el despertar de la conciencia y la transformación. No se va desarrollando sino es con los tres factores, hermano. Con los tres aquí en mí. Aquí en mí. Porque yo soy un microcosmo. En mí está la humanidad mía. Y esa es la que voy a salvar yo aquí, lo humano mío. Lo que yo no voy a salvar, va a salvarlo la doctrina, va a salvarlo el Cristo. Hermanos, yo tenía para anotarles esto con mucha pena, porque esta es como otra octava. No digamos una octava, yo no estoy en condiciones de dar octavas, no. Yo soy un pobre diablo como ustedes y me perdonen que los incluya. Pero honestamente es como otra octava, una octava en que la gente no cae en cuenta de eso. Se defienden. ¿Quién se defiende? Defiende el ego impostor, el ego payaso, el ego, digamos, ladrón de la doctrina ajena, que se reviste con la vestidura de los que la merecieron. Se ponen disque trajes blancos y trajes anaranjados y trajes buenos, se ponen hasta los trajes del Cristo. Y nosotros no tenemos nada de eso realizado. Este toque, esta octava propone que para ella también se previó la cosa en los propios maestros, el maestro Raúl nos entrega esa joya, esa alhaja, esa prenda preciosa llamada Hercólogos o planeta rojo, y nos dice cómo trabajando con esta obra y haciendo las veces de un sacrificio extra, podemos ir entregando puerta a puerta, pueblo a pueblo, la doctrina que vamos viendo, la que vamos realizando, en la que estamos trabajando. Un soldado se viste el traje de soldado porque es del ejército, aunque no sea, digamos, no tenga grado ni título, pero es un soldado del ejército. Nosotros también debemos de llevar la vestidura del soldado del Ejército de Salvación Mundial. Y con esa vestidura, que es estar trabajando en ese ejército, trabajando en mí, voy puerta a puerta, pueblo a pueblo, de acuerdo a mis circunstancias y a mi medio, entregando lo que es el momento final en que existimos y la posibilidad de por lo menos ser rescatados de los acontecimientos en que pereceremos dentro de pronto. Y ese es el tercer factor de lo que yo voy trabajando. Yo no necesito, digamos, tener un cuerpo astral creado para empezar a dar enseñanza, porque un cuerpo astral creado supone que yo he calificado en la muerte, en el nacimiento y en el trabajo a tal nivel que en mí se ha despertado el fuego, he subido la primera serpiente del cuerpo físico, he subido la segunda serpiente del cuerpo vital, he subido la tercera serpiente del cuerpo astral. Entonces tendría un preciosísimo cuerpo astral. No voy tampoco yo a la gente a darle eso, pues si eso no lo tengo, ¿cómo voy a hablar de eso? Pero sí debo hacerle ver a la humanidad que aún no es gnóstica, hacerle ver que hay la posibilidad de superar los acontecimientos en que estamos a las puertas de perecer en cualquier religión, en cualquier creencia. Si no mejoramos un poco y si no luchamos siquiera por experimentar un desdoblamiento astral. Qué sencillo es esto, pero eso es un trabajo que hay que hacerlo puerta a puerta, como nos lo cita el maestro Samael Aumbeor
preciosamente, maravillosamente, grandiosa y elocuentemente en aquel mensaje a los misioneros gnósticos que está en todos los videos y nos pone en el caso de que él necesita misioneros gnósticos al estilo Francisco de Asís. Pero claro, cada uno empezando. Entonces vuelvo sobre el terreno. La octava ahora que yo digo, que yo sugiero, que yo propongo, digamos, como de entendimiento, es que los tres factores se realizan aquí en mí, a mí. El sacrificio por la humanidad es aquí en mí, no es allá al público, al auditorio, no, es en mí. Y cuando en mí estoy trabajando en los tres factores de la revolución de la conciencia, o en uno o en dos, en mí, yo puedo hablar con alguna propiedad de lo que estoy haciendo. Y esa es lo que me conduce a que aquí yo comprenda y realice la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro maestro Samael Aun-Weor, de nuestro maestro Ravolú. Creo que de esta manera queda pues aclarado ese punto. Luego también quiero decirles a ustedes, como para un pañito de agua tibia, resulta que nosotros tenemos que ponerle más fuerza a eso de la autoobservación psicológica. Ese es un sentido, es como tener ojos para ver, el sentido de la autoobservación psicológica. Tenemos que estudiarlo detenidamente en el estudio de nosotros mismos. Y también hay mucha, digamos, literatura teórica de autoobservación psicológica, de cómo es eso, de cómo funciona. Y ya se va viendo ahí. Lo otro es esto, las impresiones. Hermanos, las impresiones. Vuelvo con las impresiones. ¿Recuerdan ustedes que hace como un tiempo, cuando empezamos estos temas, hablamos de los tres alimentos? Vuelvo con las impresiones, hermano. El asunto de las impresiones es pero indispensable. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros podemos estar trabajando en morir en un ego, en alguna faceta del ego, ¿cierto? Y hasta podemos estar trabajando fuertemente. Pero estamos todos los días creando más egos con las impresiones. Pero no estamos haciendo nada. Sacando los viejos y echando otra tanda de gente. Entonces las impresiones, si nosotros no establecemos pues la recordación del ser de instante en instante, con la autoobservación psicológica y la muerte, como dice el maestro Ravolú, la muerte de los detalles. Porque las impresiones se atajan es con la muerte, con la Madre Divina. La muerte que hay de los detalles. Toda impresión es un ego que va a establecerse en mí. Si yo le salgo, si estoy en estado de alerta, percepción alerta, no veo. Y si logro funcionar, aunque sea a poquitos, a intervalos, con la recordación de mí mismo, pues yo estoy como más bien más atento y puedo detectar la impresión que me produce cualquier situación, porque esa impresión, si se mete en mí, es el defecto. Y esa se mete si me olvido del Padre. Vuelvo pues con el toque de la autoobservación psicológica y de las impresiones, de digerir las impresiones, de cancelar, de decapitar la legión de las impresiones que viene por medio de nuestra Madre Divina Devi Kundalini, porque nadie puede matar el ego si no es la Madre Divina Devi Kundalini. Con este tema como de introducción, como de recordación, como de actualidad, vamos a pasar pues a dar respuesta a unas preguntas que ustedes han servido formularme y vamos a escucharlas y vamos a dar la respuesta que la tengo aquí escrita para ser más concreto, para ser más conciso. Hermanos,
seguimos sobre el tema. La doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro maestro Samael Aun Weor es la que se produce aquí con los 3 factores de la revolución de la conciencia. De resto, no se produce aquí ese estado de iniciación, ese estado del hombre psicológico y del hijo del hombre. Vamos nosotros por lo menos a volver sobre eso, que los 3 factores de la revolución de la conciencia, eso es el sacrificio por la humanidad, es aquí, empieza aquí, y de aquí vamos dándolo conforme nuestro sacrificio lo vamos entregando, porque si no lo entregamos, pues somos egoístas, y el egoísta aquí no da un paso, olvídese, no da un paso, no da un paso. Bueno, hermano, vamos a ver las preguntas y la respuesta. Tenga la bondad. Pregunta 37. Querido hermano Jorge Vélez Restrepo, recibimos en nuestro correo electrónico un mensaje de un hermano queriendo información sobre César Mena de la siguiente manera. Hola señor Mauricio, buen día, me gustaría saber si tienes alguna información sobre el misionero colombiano César Mena, porque yo soy de Acre y él pasó por aquí en 1997. Fue allí donde conocí la Gnosis y al B.M. Ravolú. En ese momento yo era muy joven cuando todo terminó. Tuvimos varias historias acerca de lo que pasó en la Asamblea Nacional, incluyendo noticias de que había traicionado al maestro. El Señor puede ayudarnos a responder cuál fue la misión de César Mena, cuál era su relación con la Gnosis samaeliana. Bueno, hermanos, vamos también a puntualizar algo que no está aquí escrito. Obviamente, hacer referencia a una persona en particular es como más bien ajeno a la doctrina, pero por consideración a la situación vamos a dar la siguiente respuesta. Sí conocí a César Mena cuando funcionaba como instructor de un centro en la ciudad de Medellín, Colombia, y bajo la coordinación del maestro Ravolú. Después supe que había viajado al Brasil, hasta allí supe. A la fecha me dicen que se encuentra por la ciudad de Bogotá, Colombia. No lo he contactado. No sé más de él. Parece que trabaja muy privadamente. Eso es todo lo que sé. Otra pregunta. Pregunta 38. Señor Restrepo, las parejas que no son casadas en el plano físico por lo civil, pero practican correctamente la muerte, el arcano y el tercer factor, ¿tienen posibilidad de despertar el fuego sagrado? ¿Existen liberados que no se casaron por lo civil? ¿Cuáles fueron ellos? Bueno, miren ustedes las consideraciones anteriores. Toda pareja que no viva en adulterio, casado o no casado, y trabaje en los 3 factores de la revolución de la conciencia correctamente, debe despertar el fuego sagrado y marchar en la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestros venerables maestros Samael Aun Weor y Ravolú. Los liberados son liberados, no figuran en las listas del mundo normalmente, son de otras dimensiones. La gran mayoría, dice nuestro maestro Ravolú, no fueron casados aquí en la tierra por ningún rito. Siguieron el matrimonio perfecto y se liberaron.
Vale aquí anotar ahí. Cuando el venerable maestro Ravolú daba su misión, su mensaje por allá en Centroamérica, recién que el venerable maestro Samael lo había declarado reencarnado, en un auditorio le preguntaban: bueno maestro, ¿cuántas obras del maestro Samael ha estudiado usted? Y el maestro Raúl contestó: una obra estudiada. Claro, el público asombrado, que era un maestro y ya solo había leído una obra o estudiado una obra, pues se sintió como defraudado, o sintió que le hacía un gesto de defraudación al maestro Samael, y le repreguntó: ¿cuál obra? Entonces el maestro le contestó: el matrimonio perfecto. O sea que quien hizo el matrimonio perfecto, o quien trabaja en el matrimonio perfecto, para el cual se requieren los 3 factores de la revolución de la conciencia, pues alcanza la liberación. Ese es un hecho. Casado o no casado por rito alguno, el que siguiendo el orden y la ley de los 3 factores de la revolución de la conciencia, la doctrina gnóstica, cristiana, universal, de nuestro venerable maestro, avance, se libera. Bueno, hasta ahí. Pregunta 39. ¿Cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio? Bueno, también esta pregunta es muy de los credos, por ahí de las iglesias, ¿no? Porque se han confundido los mandamientos de la ley de Dios. ¿Ah? Y honestamente, pues, son, digamos, el grano del problema. Prácticamente todo el que fornica pierde su materia prima, porque fornicar es eyacular, es verter, es efundir, es expulsar del organismo humano la energía sexual contenida en el esperma sagrado. Y no puede entrar a la iniciación hasta que no acabe con ese vicio infernal, porque en el estado humano no es dable la fornicación, eso llega hasta el reino animal no como fornicación, sino como la reproducción natural del reino animal, pero en el estado humano no existe la fornicación, por eso no llegamos a humano, porque eso es algo que se retrotrajo del reino animal, porque la fornicación en nuestro estado es como la negación a la posibilidad de la vida, y por eso se llama hijo de nuestro padre el diablo, por la fornicación, ¿cierto? Porque del esperma, que es la materia prima, tenemos que sacar la energía. Ya lo vieron ustedes en los procesos que se traten otros temas de la alquimia, como con el equilibrio de los 5 cilindros, cómo se consigue la materia prima, que es el esperma sagrado, y cómo de esa materia prima nace la energía, y cómo de esa energía se dan los mercurios. Bueno amigos, de modo que el fornicario no tiene chance ahora. Y en cuanto al adulterio, es que se mezclan 2 corrientes en una misma casa entre comillas, y producen una tercera fuerza que las destruye a todos. Ese es el adulterio. Pregunta 40. Señor Vélez Restrepo, sobre el camino directo y el camino espiral, ¿quién elige, el Padre interno o el Bodhisattva? Bueno, esta pregunta también está un poquito coja, claro, pero es natural. Vamos a contestarla. El Padre interno impulsa a la esencia. Repito, el Padre interno impulsa a la esencia. Y también al Bodhisattva. Sin el impulso del Padre no hay posibilidad iniciática. A veces el Padre trabaja en forma intermitente y a veces no trabaja. Él es el Padre y eso es todo. Si se trabaja correctamente,
el iniciado tendrá fuerza para entrar en la vía directa. Si se trabaja a medias, seguramente no tendrá fuerza para entrar a la directa. O sea, se irá a los nirvanas, lo que viene a ser la espiral. Otra pregunta. Pregunta 41. ¿Elena Petrovna Blavatsky se ha cristificado? Otra pregunta, muy interesante también. Respuesta. El ego nunca sabe nada del ser. Óigame bien, hermano. El ego nunca sabe nada del ser. Cada maestro realizó la obra que le fue dada por el Padre en su época. Por su fruto se conoce al árbol, dice las Sagradas Escrituras. Otra pregunta. Pregunta 42. Una vez en el Nuevo Orden, recuerdo que el Greve Revolú enunció algunas ocupaciones que no se ajustan a la obra gnóstica. El Señor puede ayudarnos a recordar esta lista por el bien de los estudiantes e investigadores de la real doctrina gnóstica. Respuesta. La lista no la sé, pero el que trabaja devotamente en la doctrina gnóstica, el cielo lo va vinculando a un medio siempre favorable, aunque a veces sea de mucho dolor y sufrimiento. El fundamento gnóstico siempre es cancelar al hombre viejo, como dicen las Sagradas Escrituras. Otra pregunta. Pregunta 43. ¿Cómo sabemos, una práctica de la autoobservación se trata de una representación o un yo que está obrando en nosotros? ¿Cómo distinguirlos? Muy bien. Vea qué pregunta tan buena también. Nosotros somos todos legión. Todos somos legión. El maestro nos habla del observador y el observado. Un tema muy bonito, puede encontrarse ahí en las obras de él. Ese es un capítulo que hace referencia a la pregunta. El trabajo de la autoobservación psicológica establece en la persona que lo practica un sentido que está perdido, lo que solo es posible con trabajos conscientes y padecimiento voluntario. El trabajo produce la imaginación consciente, donde el yo no tiene mucha oportunidad. Otra pregunta. Pregunta 44. En el sueño, quien actúa es el ego y no tenemos ningún control sobre él. Allí las escenas pasan de forma automática, mecánicamente, y no se puede cambiar nada en ella. Solo después de eso vamos a despertar con retrospección al tener acceso a las escenas. Del mismo modo que ocurre en la meditación, en la que se escapa del núcleo y actúa por sí misma de una manera mecánica. Allí no podemos interferir en nada. ¿Cómo sabemos si es la esencia o el ego el que está actuando, si estamos soñando o si estamos meditando? Bueno, hermano, esta respuesta es un poquito cruel, pero yo espero que usted la reciba. Su planteamiento es muy confuso. Muy confuso. El yo lo enreda todo. Ese es un análisis egóico. El yo lo enreda todo. Hermano, le recomiendo que trabaje firmemente en la
concentración como un funcionalismo, y allí termina toda su confusión. A usted le falta concentración en cada cosa como en cada trabajo, porque la gnosis propiamente es un desarrollo, un funcionalismo muy natural de la conciencia, un funcionalismo muy natural de la conciencia. Y no tiene que ver nada con análisis, con sugestiones, con opiniones, con pensamientos. Es un funcionalismo muy natural de la conciencia. Y para que eso se dé, pues obviamente necesita una concentración correcta en lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia, en cada uno y en cada momento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mucha gente, pues me extiendo un poco, mucha gente no entiende qué es concentración. Y el maestro Revolú lo dice de una manera tajante. Concentración es poner toda nuestra atención en una sola cosa. Y hasta recomienda él que uno haga que unas anotaciones el día anterior del trabajo que va a hacer en la mañana y que vaya conscientemente, digamos de una manera establecida, a realizar las labores que puso. Primero esta, segundo esta, tercero esta y cuarto esta. Pero nosotros ni aún en esa disciplina avanzamos. Nosotros queremos es de una vez resolver problemas allá de la conciencia con el ego. Entonces nos falta el sistema de la concentración, nos falta la escuela de la concentración, nos falta esa disciplina de la concentración, y seguramente las cosas las podemos ver de otra manera. Esa es mi respuesta, hermano. Pregunta 45. Señor Jorge, en el libro Gnósticos y Agnósticos hay una relación muy bien preparada de 42 organizaciones pseudognósticas que trabajan por la devaluación de la real doctrina samaeliana. Hay algunas organizaciones gnósticas confiables que trabajen en la defensa y la revaluación de la real doctrina samaeliana. ¿El Señor podría elaborar una lista de algunas de ellas? Bueno, con mucho gusto. Mi respuesta a esa pregunta es esta. Primero que todo, ninguna de esas organizaciones es de la doctrina gnóstica cristiana universal. Son impostores de esa doctrina. Son, digamos, como mercaderes de esa doctrina. Porque la doctrina, como dije en la introducción, hay que realizarla aquí, no es para el mundo, es para cada mundo. Vamos a aclarar eso, no es para el mundo, es para cada mundo. Porque el Cristo no salva al mundo en sí, como lo entendemos. El Cristo salva al mundo donde Él se autorrealiza. Lo mismo son estas doctrinas. La doctrina del Buda es igual, la doctrina de nuestro Dios Samael, lo mejor, de nuestro maestro, es igual. Son los tres factores los que van a dar desarrollo a la doctrina. No que yo voy a predicarla para que una multitud se autorrealice, no, sino que la autorrealización es de cada individuo, de cada persona, de cada uno. Perdón, hermano. En el otro campo le diré, hay muchas familias, entre comillas, que trabajan en los tres factores de la revolución de la conciencia en completo secreto. Públicamente ya no hay organizaciones que entreguen grupalmente la doctrina. De la doctrina voy a puntualizar. Pues hoy estoy puntualizando, es lo que estoy haciendo, puntualizando, que la doctrina gnóstica cristiana universal, como la doctrina cristiana, como la doctrina del Buda,
son para el mundo que la realiza. Este es mi mundo. Y distingas esto bien. Si aquí se realiza, se salva, se libera. Si aquí no se realiza, la doctrina no sirve, no se le puede untar a otro, no se le puede pegar a otro. De modo que ese tercer factor que tratan de especular y de explotar con él, son esas organizaciones que entregando el tercer factor. Si el tercer factor, si no se levanta aquí, no se puede entregar, no se puede entregar. Entonces, mire hermano, mire qué tan sencillo es eso de la doctrina, por lo que quería decirle que quería aclarar como aquí lo he aclarado. La doctrina gnóstica cristiana universal se dirige al mundo de cada individuo. El maestro Raúl se cansó de decir eso. El maestro Samael se cansó de decir, trabajen. Y yo aquí, miren ustedes, pues estoy muy afónico y me perdonan. Quiero decirles y repetirles lo de él. La doctrina gnóstica cristiana universal es para el individuo, para salvar el mundo de cada individuo. No salvar un mundo que está perdido, que está juzgado y sentenciado al abismo, al abismo y al abismo. Es para cada mundo que la realice en él. Este es mi mundo, ese es su mundo, ese es su mundo, ese es su mundo. Somos un microcosmos, somos un mundo en miniatura sin realizarse. Y la doctrina lo realiza. El maestro Samael Nahum Beor nos habla concretamente cuando nos dice la creación del sistema solar psicológico y el sol psicológico. Por favor, hermano, acéptenme esto. Esa es la doctrina. La creación del sistema solar psicológico y el sol psicológico aquí en este mundo. Bueno, yo espero que me entiendan este énfasis por la crisis del momento en que existimos. A ver, ¿en qué estamos, hermano? Bueno, pregunta 46. En esta página, cuya dirección es http://gnosisamaliana.blogspot.com/br, aparece Tawil, que se casó con una hija del BM Ravolú. Muchos lo conocen como el maestro Tawil. ¿Quién es y qué este señor? Bueno, hermano, voy a dar una respuesta muy clarita a este respecto. Yo conocí a Julio Martínez, alias Maestro Tawil. Era un sobrino de los López Lindo, allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, quienes traicionaron a los maestros Samael Nahum Beor y Ravolú, a pesar de ser cofundadores en el Sumum Supremo Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Este elemento, Julio Martínez, tiene una historia completamente negra y fue expulsado radicalmente del gnosticismo universal por el maestro Ravolú en su época. Mire usted, hermana, el maestro Ravolú no tuvo hijas mujeres. ¿Y cómo dicen pues que se casó con una hija de él? ¿Cómo les parece? Hermano, es muy bueno pues entender estas cosas. Ya estas cosas fueron superadas. Eso es historia muy vieja. Por favor, vamos al trabajo con la doctrina y no perdamos tiempo con esa selección y esos chismes.
Con esto concluimos la entrevista de la fecha. Hasta el último sábado del mes de julio entrante, Dios mediante. Paz inverencial, hermanos.